1000 reclutas. Fue suficiente para formar un ejército de buena reputación. Inicialmente, cuando se enfrentaban a la perspectiva de luchar contra las tropas de élite de Xia, estaban temerosos. Sin embargo, después de las últimas batallas, los reclutas se habían vuelto descarados hasta el punto en que caminaban abiertamente con sus hachas. Parece que los perros de Xia se retirarán a Zhenguang incluso antes de que regrese su Alteza. Todos se echaron a reír de nuevo. Cao Mengtong agregó: en mi opinión, deberíamos enviar a la mitad de las tropas hacia el paso Meilin, para que su Alteza conquiste ese lugar. No hay necesidad de eso. Podemos seguir a las tropas de Xia y luchar hasta llegar a Zhenguang. Así es. Cuando se pronunciaron esas palabras, el resto estuvo de acuerdo por unanimidad, como si ya hubieran ganado la batalla. General Cao. Chu Qiao se puso de pie con una chispa brillando en sus ojos. En voz baja, dijo: generales, si no aclaro mi palabra ahora, no me importa decirlo de nuevo. Actualmente, no hemos determinado dónde está la fuerza principal del enemigo. Los asaltos que han llevado a cabo son simplemente de pequeña escala, por debajo de 10.000 personas. Incluso si la bandera de su ejército es visible, no hemos visto dónde está su caballería principal. La fuerte tormenta de nieve ha bloqueado nuestros medios de comunicación. No sabemos dónde está el campamento principal del enemigo. Esto es solo un espectáculo. No sé mucho sobre la familia Batuja y el ejército del noroeste, pero conozco al tercer príncipe, Shao Qi. También me he enfrentado al 14º príncipe, Shao Yang, en el campo de batalla. Shao Qi es un hombre cauteloso. Él no atacará imprudentemente con un gran ejército. Incluso si él ataca, sus métodos no serán tan simplistas. En cuanto a Shao Yang, a pesar de su corta edad, ya es una figura importante en el vestíbulo Sangwu de Xia. Él es un adepto a la guerra y las habilidades de soldado. Sus métodos son impredecibles. Su especialidad radica en la guerra de infantería y en derribar ciudades. Está experimentado, es duro y le gusta realizar emboscadas. Se le conoce como la serpiente dentro del ejército Xia. No recurrirá a estos métodos aparentemente suicidas. Mayor que les imploro a todos ustedes que piensen cuidadosamente. El imperio Xia ha mantenido su fortaleza en el mundo durante cientos de años. ¿Cómo podrían ser tan capaces? Están tratando de engañarnos y hacernos complacientes. Si no me equivoco, Shao Qi y Shao Yang no están en el campo opuesto. Hay más de una ruta hacia Yanbei. Si fuera comandante del ejército Xia, viajaría a través de las montañas Helan y usaría las montañas Changying como punto de inflexión en el cruce de Chiyuan. Mientras pueda estabilizar la situación allí y llevar a cabo un asalto doble, Beisuo caerá incluso sin una invasión directa. Por suerte para nosotros, aunque hemos perdido 3 días, todavía podemos enviar 100.000 tropas para defender Chiyuan. La guerra es inminente. Por favor, pensad con cuidado. Silencio, silencio silencioso. Todos miraron a la dama vestida con armadura. Estaba sola en la gran sala de reuniones, erguida. Sus ojos brillaban, su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Ella frunció el ceño y miró severamente a la multitud, sus ojos cargados de anticipación y rabia. Las arrugas en la cara de Cao Mengtong se contrajeron ligeramente. Se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Esta era una manera perfecta de resumir el estado de ánimo del comandante. En un instante todos dejaron la habitación, dejando a Chu Qiao sola. Ella suspiró y se dejó caer en la silla débilmente, cubriéndose la frente con la mano. Sus párpados se contrajeron de ira. Poner a casi 1 millón de vidas en manos tan incompetentes sería destruir literalmente su propio ejército.
El hecho de que la calidad de los soldados de Yanbei hubiera caído tan bajo que dejara a un grupo de generales sin experiencia comandar una batalla tan importante era inimaginable. Si Jansun hubiera estado, podría reprimir esta locura con su influencia. Pero solo con Chu Qiao, ¿cómo podría revertir todo? ¿Sabía Jansun acerca de todos estos problemas? Si es así, ¿cómo podría entregarle el mando a ese idiota llamado Cao? ¿Y si no? Chu Qiao frunció el ceño, impotente. ¿Cómo podría no saberlo? Era Jansun. Pero ¿por qué había ido a Meilin sin informarles sobre la situación? Además, él le había ordenado que buscara a Lady Yu. Si ella dejara Beisuo, más de la mitad del territorio de Yanbei se perdería. Jansun, ¿en qué estabas pensando exactamente? Estos ancianos del gremio de Datong eran mejores que nadie cuando se trataba de discutir, crear problemas y elegir peleas, y tampoco tenían parangón cuando se trataba de animar a la gente y crear una discordia sembrada entre civiles contra los enemigos. Pero hacer que lideren ejércitos, creen estrategias y vean a través de los planes del enemigo sería inapropiado para ellos. La rabia dentro de Chu Qiao había aumentado de manera incontrolable, y ya no podía reprimirla. Ya había enviado 7 grupos de personas para informar a Lady Yu, y ninguno había regresado. Si no llegara alguien que pudiera controlar la situación, Yanbei perdería esta batalla, sin ninguna duda. La luz del sol del crepúsculo brillaba como la sangre, los sonidos de los soldados aplaudiendo se podían escuchar en la distancia. En medio de los vítores, incluso se podían escuchar los sonidos de la risa de los niños. Chu Qiao no sabía cuánto tiempo podría durar esto, y tampoco podía predecir cuánto tiempo más podrían vivir. Si ella tuviera alguna fuerza, incluso si tuviera solo 100, podría atar a esos generales corruptos. Pero ella no tenía nada. Todos los guardaespaldas que le había regalado Jansun habían sido enviados para encontrar a Lady Yu. Ahora ni siquiera tenía un mensajero con ella. Debería infiltrarse en secreto esta noche y deshacerse de todos esos viejos idiotas. Este pensamiento pasó por su mente, pero de inmediato lo rechazó, frunciendo el ceño. Si ella tuviera un rifle de asalto, ese plan podría ser factible. El cielo se oscureció cuando Chu Qiao se levantó gradualmente. La prístina luz de la luna blanca brillaba en el suelo. En la oscuridad, su silueta era frágil y solitaria, y exudaba un intenso desamparo y soledad. Más asterisco más asterisco más. Justo cuando salía de la oficina del comandante, vio a algunos soldados corriendo en su dirección con torpeza. El líder se topó con ella, y al ver cómo llevaba ropa de clase alta, de repente se dio cuenta de su locura, mientras se arrodillaba para disculparse. Todos eran agricultores y aún no se habían acostumbrado a los cambios realizados en Yanbei. Cuando se encuentran con el oficial en el camino, habitualmente se arrodillan para saludarlos. Chu Qiao se dio cuenta de que todos eran niños soldados, y el mayor tenía, como máximo, 14 años, y el más pequeño posiblemente ni siquiera 10. Cada uno sostenía un palo de madera, con un palo de metal unido a la punta que actuaba como punta de lanza. Tal arma no podría durar ni una ronda contra los enemigos en el campo de batalla. Las hojas del Imperio Xia eran de la mejor calidad y la mayor nitidez, y podían cortar fácilmente toda la armadura. En lugar de llamarlos soldados, sería más apropiado simplemente etiquetarlos como indigentes. Sin embargo, eran la columna vertebral del ejército Beisuo de 1 millón de efectivos. Chu Qiao se vio nuevamente abrumada por una intensa sensación de impotencia, como si hubiera caído en un mar, con algas envueltas alrededor de sus pies. No importaba cuánto luchara, no podía nadar de regreso a tierra. Chu Qiao frunció el ceño, como si su corazón hubiera sido agarrado con fuerza por las manos de un demonio. Después de que Jansun se fue, Cao Mengtong había autorizado el reclutamiento masivo.
Dentro de 100 millas todos los refugiados estaban reunidos. Las mujeres fueron traídas como mujeres de consuelo, y los hombres fueron reclutados como soldados. Incluso a los ancianos se les asignaron tareas en apoyo en la retaguardia. En ese momento todo Beisuo se convirtió en un infierno monstruoso. Estos oficiales de Datong se comportaron como mendigos que pasaron de no tener nada a convertirse repentinamente en emperador. Tal codicia y violencia estaban más allá de la de los nobles de Xia. Chu Qiao había enviado varias solicitudes para una reunión, pero había sido rechazada e ignorada. Después de matar a unos pocos soldados que habían estado acosando a los civiles, los que se negaban a ser esclavizados escapaban de la ciudad o se escondían en la oficina del Estado Mayor Militar. Por ahora, esa oficina ya había estado llena de gente. Tal era la democracia de Yan Bei. Tal fue el liderazgo por el que Yan Bei había luchado. Tal era el futuro y la esperanza que tenían los civiles de Yan Bei. Chu Qiao respiró hondo. Estas personas fueron realmente desafortunadas. Dieron la bienvenida y apoyaron a aquellos que finalmente los guiarían a su desaparición. Su puño se apretó con fuerza como si quisiera aplastar algo. Cuando Yansun regrese. Cuando regrese, ella debe. Maestra, preguntó tímidamente el líder del grupo de niños, ¿eres la maestra Chu de la oficina del personal militar? Bajando la cabeza, Chu Qiao vio que el niño solo tenía entre 11 o 12 años. Sus brazos parecían como si se rompieran con un leve giro. Con una tez pálida, era obvio que estaba desnutrido. Sin embargo, sus ojos redondos y negros aún brillaban con el brillo que era único en los niños. Solo llevaba un trapo con un abrigo de gran tamaño que ya comenzó a desmoronarse. ¿Cómo me reconociste? Solo hay una maestra en el ejército, respondió el niño felizmente. Maestra, todos hemos escuchado que eras una persona amable. Los niños se amontonaron y comenzaron a hablar. Mi hermana mayor está en la oficina del personal militar. Ella fue salvada por usted, maestra. ¿La conoces? Mi madre también estaba allí. Maestra, te vimos decapitando a ese gran soldado hace unos días. Eres realmente fuerte. De hecho, maestra, ¿podría por favor enseñarnos algunos movimientos? Estamos a punto de dirigirnos al campo de batalla. Sí, maestra, enséñanos cómo matar a los enemigos. Al mirar a estos niños, Chu Qiao repentinamente sintió como si su corazón se hubiera detenido. Comenzó a cuestionar sus propias creencias, su valor, la justificación de todo lo que había hecho. La idea de completar ese ridículo plan que acababa de formular volvió a surgir en su cabeza. Pero en última instancia, la lógica venció ya que se quedó quieta. Sin ningún movimiento, observó cómo la luz carmesí de las antorchas brillaba intensamente sobre las inocentes caras jóvenes. Bajó la voz y, con un tono melancólico, respondió sin saltarse un instante. Al cargar, no te quedes en el frente. Después de eso, como si ya no pudiera soportar hablar con ellos, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a un grupo de niños que la miraron mientras se iba, estupefactos por su consejo. Los niños se rascaban la cabeza, confundidos. Después de doblar una esquina, Chu Qiao se detuvo en seco. Ya no tenía el coraje de enfrentar esas miradas brillantes y anticipadas de esos niños inocentes, y mucho menos de alentarlos a hacer todo lo posible para contribuir al país. Ella pensó que ya se había endurecido por la guerra, pero se dio cuenta de que sus experiencias aún faltaban. El maestro Cao finalmente ganó una batalla, pero dijiste que se debió a que el imperio Xia perdió a propósito para adormecer los sentidos de todos. Naturalmente, él no te creería. Una voz sin emoción sonó a su lado. Dándose la vuelta, Chu Qiao vio que Sue Ziyuan estaba apoyado en una pared con los brazos cruzados mientras la miraba por el rabillo del ojo. Esa expresión exudaba un tinte de diversión.
Chu Qiao se hizo completamente con los oficiales locales de Datong. Con un resoplido frío, se dio la vuelta y quiso irse. ¿Decidió Su Alteza abandonarnos? Después de solo un paso, Sue Ziyuan preguntó de repente. Esa pregunta fue tan impactante que Chu Qiao se detuvo de inmediato. Con una mirada penetrante, ella dijo bruscamente. ¿Qué dijiste? Su Alteza y el señor Wu son dos talentos militares raros en Yanbei. Sin embargo, ambos se fueron, lo que llevó a las élites del primer ejército a atacar el paso Meilin sin dejar que nadie vigilara a Beisuo. Con eso, el segundo ejército tuvo que luchar de frente con el ejército de Xia. Lady Yu, una estratega con habilidades similares, quedó vigilando la ciudad de Lan y no envió refuerzos a Beisuo. Del mismo modo, Maestra Chu, también eres una estratega competente, pero él no te dio ningún poder real. Todo Beisuo fue entregado a un grupo de tontos incompetentes que apenas entienden el arte de la guerra. Urur, si no fuera por el hecho de que la Maestra Chu todavía no ha abandonado Beisuo, habría confirmado esa sospecha. En ese instante, fue como si un rayo hubiera golpeado la cabeza de Chu Qiao. No era que ella no hubiera pensado en eso todavía, era que ella eligió no creer que era verdad. Realmente Yan Sun no sabría la incompetencia de Cao Mengtong, el segundo ejército y el gremio Datong. ¿Cuál fue su intención al elegir este momento para atacar el paso Meilin? Realmente fue para atacarlos cuando menos esperasen, para eliminar la posibilidad de luchar en dos frentes simultáneamente, y para flanquear el grueso de las fuerzas de Xia. ¿O fue su verdadera intención dejar que el ejército de Xia y el segundo ejército se desgasten? Porque otra cosa le daría el control a Cao Mengtong. Porque más no dejó que el señor Wu cuidara a Beisuo. Porque le dijo que buscara a Lady Yu en la ciudad de Lan. Porque otra cosa no regresaron sus 7 oleadas de soldados que fueron enviados a buscar a Lady Yu. ¿Qué razones había debajo de todo eso? ¿O fue realmente como Sue Ziyuan había dicho? Todo fue un arreglo deliberado de Yan Sun para debilitar la fuerza del segundo ejército y poder estabilizar su propia posición dentro de Yanbei haciendo uso del imperio Xia. Pero para tal propósito, él tiraría a más de 1 millón de civiles, y colocaría a Yanbei en un lugar precario. ¿Valdría la pena? ¿Realmente haría algo así? Pero incluso si Su Alteza realmente lo intentó de esa manera, el maestro Cao tampoco es idiota. Dentro de un mes, incluso si usamos una táctica de oleaje humano, los cientos de miles de reclutas seguramente podrían resistir el asalto. Para cuando Su Alteza regrese, los civiles estarán agotados. El grueso del segundo ejército ni siquiera sería tocado. Su Alteza no podría ganar mucho con este plan. En nuestra ciudad natal, adivinar las intenciones de nuestro superior podría ser castigado con la muerte. La joven enarcó una ceja, mientras fríamente le reprochaba al joven general. Sue Ziyuan fue sorprendido por su feroz respuesta. Antes de que él pudiera responder, Chu Qiao continuó. No es necesario que surja dudas entre nosotros. Incluso si Yanbei sufre de inestabilidad interna, y la lucha de poder dentro de Datong fue deplorable, Su Alteza no ha alcanzado un punto en el que apostaría toda la ciudad de Beisuo. Incluso si todo fuera como dijiste, sigo creyendo que no es alguien que recurriría a nada para obtener más poder. Tácticamente hablando, Su Alteza atacando el paso Meilin sería un ataque sorpresa definitivo. Lady Yu no puede respondernos quizás debido a algunas circunstancias imprevistas. Esta batalla afectará la supervivencia de Yanbei, y solo los tontos miopes seguirán luchando por el poder en esta situación. Si Yanbei fuera diezmado, todo se perdería. Si eres tan libre. La ceja de Sue Ziyuan se contrajo, mientras él fríamente le respondió. Ya que estás rebosante de confianza, porque enviaste tantas oleadas de hombres a buscar a Lady Yu.
Si realmente fuera como ha dicho la maestra Chu, 3 días serían más que suficientes para un viaje de ida y vuelta a la ciudad de Lan. Porque Lady Yu todavía no está a la vista. Si Lady Yu no hubiera recibido órdenes de arriba, ¿crees que realmente solo observaría este fiasco? El corazón de Chu Qiao se hundió. Justo cuando estaba a punto de debatir, un caballo se acercó rápidamente a máxima velocidad, haciendo que las multitudes en las calles se dispersaran para evitar que el caballo se lanzara a la carga. El jinete gritó en voz alta: «Maestra Chu, ¿dónde está la maestra Chu?» «Estoy aquí». Al ver al hombre, la cara de Chu Qiao brilló, mientras se ponía de pie y gritaba. El caballo de guerra corrió hacia las 2 personas. El hombre del caballo saltó y corrió hacia el frente, gritando: «General, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás de vuelta ahora? ¿Dónde está el resto? ¿Has visto a Lady Yu?» «General, nos encontramos con bandidos en el camino. Han robado a todos nuestros hermanos». «¿Qué?», Chu Qiao y Sue Ziyuan exclamaron al unísono. Posteriormente, Chu Qiao exclamó con incredulidad: «¿Quién es tan arrogante? Tienes más de 500 personas. ¿Cómo podrían todos ser robados?» «General, aunque tenemos muchas personas, nos superan en número. Tienen más de 7000 personas». «Tonterías», gritó Sue Ziyuan. «Fuisteis descuidados, sin embargo, culpáis a los bandidos. Solo hay tropas aliadas en Yanbei. ¿De dónde salieron 7000 bandidos? Estás eludiendo la responsabilidad». El soldado frunció el ceño y respondió con severidad: «General Sue, aunque no tenemos talento, hemos seguido a Su Alteza a través de innumerables batallas. Incluso si morimos, no frunciremos el ceño. Si lo que dije hoy es falso, recibiré una muerte horrorosa». Chu Qiao respiró hondo y preguntó en voz baja: «¿Cómo está nuestra gente ahora? ¿Tienen esos bandidos alguna petición? ¿Mataron a alguno de nosotros?» El soldado apareció repentinamente con energía, respondiendo: «No, ninguno de nosotros murió. Nos emboscaron con bajas mínimas. Fueron fieros al principio y nos amenazaron con ayudarlos a transmitir un mensaje. Después de eso, cuando escucharon que estábamos a sus órdenes, su actitud hacia nosotros mejoró». Chu Qiao estaba aturdida. «¿Qué? General, ellos no saben quiénes somos. Nos tomaron como rehenes para transmitir el mensaje de que querían verle». «¿Quieren verme?» «Sí». Chu Qiao frunció el ceño y preguntó: «¿Quién es su líder?» «El hombre tiene unos 30 años. Es valiente y valiente. No es un bandido ordinario, sino que parece un soldado entrenado. Su ejército está organizado, y destacan en el combate de 1 a 1. Están bien equipados con armas, pero no llevan uniformes militares. Se negaron a revelar su identidad, solo dijeron que no tenían malas intenciones. Cuando los vea, sabrá quiénes son». Chu Qiao frunció el ceño y pensó por un largo rato, antes de decir: «Prepara el caballo. Iremos a verlo». «Estás loca», dijo Sue Ziyuan, agarrando su mano. Aunque los dos habían estado en desacuerdo, en última instancia, estaban del mismo lado. El hombre dijo: «No quieres vivir más dejando la ciudad en este momento». Chu Qiao lo miró y respondió con severidad: «Mis subordinados están en manos del enemigo». «¿Y qué? Puedes salvarlos a todos sola. No me digas que quieres darme unas tropas. No necesito mucha gente, solo 5000. Sue Ziyuan se quedó sin habla. Él era simplemente un comandante de primera línea. Cao Mengtong tenía la intención de preservar las fuerzas del segundo ejército. No pudo movilizar ni siquiera a 500 soldados, y mucho menos a 5000. Chu Qiao se burló y se subió a su caballo, siguiendo al soldado. «Arre». El caballo de guerra levantó sus cascos y corrió hacia el exterior de la ciudad. Sue Ziyuan enarcó las cejas.
Casualmente, otro soldado se dirigía hacia él mientras conducía un caballo. Agarró el caballo y galopó tras Chu Qiao. Capítulo 6. Los vientos del norte eran fuertes. La nieve era pesada, causando que el paisaje se cubriera con una capa de blanco. Era imposible distinguir entre las direcciones. Sin embargo, en esta noche fría, una larga fila de personas se movía en la nieve. Los vientos soplaron en sus rostros, haciéndolos incapaces de abrirlos, pero su pasión no se extinguió. Los civiles de Yanbei, al recibir la señal del segundo ejército para que los reclutas defendieran sus tierras, se equiparon con sus cuchillos, sus caballos más fuertes y se dirigieron a la ciudad de Beisuo. Tenían la intención de luchar por Datong, que habían imaginado en sus sueños. Esta era una tribu resistente. Las personas que habían vivido aquí eran adeptas a la equitación desde jóvenes. Con entrenamiento adicional, sin duda se convertirían en un ejército de élite. Sin embargo, al observar a estas personas que estaban llenas de confianza, dispuestas a soportar el mal tiempo y rompiendo en una canción, ella se llenó de tristeza. Ella quería detenerlos, pero solo recibió miradas de desdén. Cuando algunos de ellos vieron a los tres correr hacia el oeste, los escupieron, regañando. Desertores. General, vamos. El soldado dejado por Yansun se dio la vuelta y comentó apresuradamente. En este momento, Chu Qiao enarcó las cejas y contuvo las riendas del caballo. El soldado se detuvo después de 20 pasos, se dio la vuelta y preguntó. General, ¿qué pasa? Chu Qiao frunció el ceño y levantó las orejas. Se dio la vuelta y le dijo a Sue Ziyuan, que estaba al lado. ¿Escuchas eso? Un sonido atronador se acercaba desde la distancia, aumentando en volumen. El sonido hizo eco a través del suelo, arrastrándose hacia sus espinas. Sue Ziyuan enarcó las cejas y saltó de su caballo. El joven general corrió por una pendiente y miró a lo lejos. En ese instante, se quedó inmóvil, mirando al oeste, sin atreverse a moverse. Unos pocos civiles que habían escuchado el sonido subieron y se pararon en las planicies nevadas. Silencio, silencio. Alguien se dio la vuelta y miró a su alrededor, y extendió las manos, señaló hacia el oeste y preguntó. Es un ejército. Es nuestro ejército. Los fuertes sonidos de los cascos de los caballos resonaban desde el oeste. Una sombra negra, con forma de línea, apareció en el horizonte. Miles de soldados emergieron, avanzando hacia su dirección desde las montañas Luori. Corred, la voz de la mujer hizo eco. Todos se sorprendieron y se dieron vuelta para ver a una dama sentada en su caballo, vestida con una armadura. Tenía una espada en la mano, señaló hacia el oeste y gritó. Es el ejército de Xia. Corred, con rapidez, hacia Beisuo. El pánico estalló entre la multitud, pero alguien preguntó rápidamente. Porque las tropas de Xia están en el continente de Yanbei. Eso es, repitió otra persona. Todos están fuera del paso de Beisuo. Sin embargo, fue demasiado tarde. Sus métodos ecuestres, sus técnicas de lucha con espadas. Evidentemente, eran las tropas fronterizas entrenadas de Xia. La cara de Chu Qiao se puso pálida. Su palma, que solía sostener su espada, se rompió en sudor. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo se las arreglaron para violar el paso de Beisuo y aparecer en el continente de Yanbei? No había un ejército apropiado aquí. Si pelearan en la parte interior de Yanbei, ¿cuáles serían las consecuencias? En ese instante, innumerables pensamientos cruzaron por su mente. Chu Qiao levantó su espada y exclamó en voz alta. Soy Chu Qiao, general de alto rango del Departamento de Estrategia Militar de Yanbei. Todos, escuchad mis órdenes. Los fuertes vientos ahogaron su voz.
Miles de soldados se lanzaron hacia ella en dirección intimidatoria. ¿Cómo puede ser esto posible? Gritos de agonía brotaron repentinamente de dentro de la multitud. Los hombres de Yanbei, que habían respondido al llamado de su país, de repente entraron en pánico cuando los enemigos descendieron sobre ellos. ¡Corred! Era demasiado tarde para correr. Los que corrían solo serían asesinados. Chu Qiao se dio la vuelta y gritó: «No corráis, paradlos». Nadie le prestó atención a lo que dijo. El soldado que la seguía se precipitó hacia adelante, agarrando las riendas de su caballo. «General, corra. Informa al campamento principal de Beisuo inmediatamente. General, el tiempo se acaba». El grito de guerra para matar a los enemigos sonó desde el ejército contrario. Fue sin duda el grito de guerra de las principales tropas de Xia. Los sonidos desordenados de los cascos de los caballos alcanzaron a los civiles que huían por sus vidas. Las tropas blandieron sus espadas y atacaron a los civiles de Yanbei, causando que la sangre salpicara por todas partes. Las cabezas humanas se desalojaron de sus cuerpos y volaron en medio del aire, manchando el suelo. Los caballos del enemigo eran rápidos, y poseían una habilidad con esgrima exquisita. Los civiles de Yanbei no podían ni sabían cómo tomar represalias. Sus gritos de agonía se ahogaron entre los pasos de los caballos. Se cayeron de sus caballos, siendo pisoteados por los caballos de los soldados. Chu Qiao fue tomada por sorpresa por el ataque repentino. Ante un ataque tan feroz, no podía controlar la situación. Un joven se lanzó delante con su caballo. Un enemigo lo alcanzó, le cortó el cuello y causó que la sangre salpicara la capa de Chu Qiao. Ella apuñaló al soldado en el pecho, causando que la sangre salpique nuevamente. Sue Ziyuan, regresa e informa al campamento principal de inmediato. El ejército era de unos 1000 hombres. Cada uno de ellos llevaba uniformes militares pertenecientes al ejército de Xia. Persiguieron a los civiles que huían, descuidando el hecho de que había unas pocas tropas capaces de luchar. Sue Ziyuan estaba rodeado por 3 tropas. Chu Qiao se lanzó con su espada, ayudándolo a salir de la situación difícil. Ella gritó detrás de él: «¡Corre! Una mujer me protege. No puedo hacerlo». Sue Ziyuan era un veterano experimentado. Con agilidad cortó la cabeza de un soldado de Xia rápidamente. Chu Qiao frunció el ceño y arrojó su capa al suelo, gritando: «Despreciables, matando a los civiles. Merecéis morir». Al terminar sus palabras, levantó su espada en el aire y se lanzó hacia el ejército de Xia. «General». El soldado, habiendo presenciado lo que acaba de suceder, corrió tras Chu Qiao. Los dos se lanzaron hacia el ejército de más de 1000 soldados. La vista parecía cómica, pero nadie se rió. Los soldados se dieron cuenta de la presencia de Chu Qiao. Al ver su atuendo, alguien hizo eco: «Aquí hay un oficial». En ese instante, las tropas de Xia la rodearon. En comparación con los civiles, un oficial del ejército de Yanbei tenía más importancia. Sue Ziyuan estaba aturdido. Al ver a los soldados que lo habían rodeado dirigiendo su atención a Chu Qiao, sintió una oleada de sangre caliente en su pecho. Sabía que Chu Qiao le estaba dando tiempo para escapar, no por el bien de la amistad, sino por la seguridad de los millones de civiles en la ciudad de Beisuo. En los fuertes vientos del norte, sus ojos se pusieron rojos. Dejó escapar un fuerte grito, antes de regresar corriendo a la ciudad de Beisuo en su caballo. Sin embargo, fue demasiado rápido. Si hubiera esperado un segundo más, habría notado una visión diferente. El destino siempre es extraño. Otra sombra negra, formada en una línea, apareció en el mismo horizonte. El suelo temblaba, los vientos aullaban. Una intensa aura asesina se quedó en el aire, envolviendo cada centímetro de las llanuras nevadas.
A la pálida luz de la luna, el ejército vestido de civil se abrió paso hacia el campo de batalla. ¿De qué ejército eres? Reporta tu identidad y el nombre de tu general. Una fuerte voz atravesó los fríos vientos, resonando en los tímpanos de todos. En la masacre, Chu Qiao derribó a un soldado de Xia antes de levantar la cabeza. Esa voz sonaba muy familiar. El grupo que se acercaba tenía al menos 5.000 personas, y solo observando la formación, uno podría decir que estaban bien entrenados. Los soldados Xia no tuvieron más remedio que detener su masacre de civiles y responder. Un oficial le contestó a gritos. Somos la 18ª guarnición de Xia, división de Yanbei. ¿Quién eres tú? Eran la guarnición de Xia en Yanbei. En ese momento, Chu Qiao lo entendió todo. La independencia de Yanbei fue algo breve. En solo medio mes, las guarniciones originales se habían diezmado en el territorio de Yanbei. Sin embargo, debido a la brevedad de la independencia, y considerando cómo el imperio Xia ya había enviado tropas a conquistar Yanbei, no tuvieron tiempo de buscar por completo y destruir a las tropas restantes en las fronteras. Como resultado, aún quedaban pequeños grupos de tropas de Xia en las fronteras. Estos hombres probablemente eran el ejército de Xia que había sido derrotado durante la rebelión, pero aún no había sido perseguido. Cuando se enteraron de la invasión, se unieron con la esperanza de ayudar a la fuerza invasora. Sin embargo, se habían encontrado con los civiles que estaban respondiendo a la orden de reclutamiento en el camino. Para evitar que las fuerzas de Yanbei fueran notificadas de su existencia, comenzaron una masacre. Ya que conocen los orígenes de estas personas, ¿qué pasa con el grupo de personas que se aproxima? Al escuchar cómo las tropas de Xia informaron sobre sus orígenes, las tropas que se acercaban se hundieron en un silencio mortal. Con el viento que sopla entre ellos, la nieve que estaba en el suelo se elevó en el aire, creando la ilusión de que estaba nevando nuevamente. ¡Ataque! Una corneta militar hizo sonar una fuerte y clara llamada de carga. Era una llamada exactamente igual a la estándar utilizada en el ejército de Xia. Era exactamente igual al que acababan de usar las tropas de Xia en este momento. Sin embargo, destellando sus brillantes espadas, la fuerza desconocida no había revelado nada más que hostilidad. Los soldados del imperio Xia entraron en pánico. El comandante se apresuró y gritó. Somos tropas imperiales estacionadas en Yanbei. ¿Quién sois? Sois también de las fuerzas imperiales. Por favor, detened el ataque. Por favor, deteneros. Con un zumbido, una flecha fuerte voló, perforando el pecho de ese hombre. Con un rastro de sangre carmesí volando por el cielo, cayó al suelo. Abrazadera, abrazadera. Las tropas de Xia entraron en razón y se apresuraron a cambiar su formación para prepararse contra la carga entrante. Pero fue demasiado tarde. Dada esta corta distancia, la ferocidad de la carga y la enorme disparidad de fuerzas, las tropas se habían hundido en una completa desventaja. La venganza fue rápida y dura, ya que la masacre se acaba de reanudar, una vez más, solo que la víctima había cambiado. Los sonidos de las cuchillas chocando resonaron a lo largo de todo el campo de batalla. Aunque el atacante estaba vestido con todo tipo de ropa, sus habilidades eran excepcionales. Bien equipados, obviamente experimentados y bien entrenados, cada golpe de la espada estaba dirigido a los aspectos vitales de sus enemigos. En la ráfaga de ataques, las tropas de Xia cayeron como hojas en el poderoso asalto. En cuestión de minutos, se habían dividido en pequeñas bolsas sin que quedara ningún sentido del orden o formación. El viento se hizo más fuerte y rozó la piel de todos como cuchillas. Bajo la cobertura de la oscuridad, la nieve pareció comenzar una vez más cuando la aparentemente desordenada fuerza de ataque atravesó los restos de las tropas de Xia. Los sonidos de la lucha se podían escuchar en todas partes.
En las llanuras nevadas que no estaban ni a 50 millas de distancia de la ciudad de Beisuo, se produjeron intensos combates. Más asterisco más asterisco más. Reporte, informó un soldado. En la pequeña tienda de campaña que se levantó apresuradamente, un general caminaba de un lado a otro, como si estuviera esperando a alguien. El mensajero entró y le dijo en voz alta. Informando, hay un enemigo que se rindió y desea verle. El hombre todavía era joven y se veía bastante guapo. Tenía los ojos largos, y sus labios eran delgados. Con solo una mirada, se podría decir que era un hombre valiente que no dudaría, ni siquiera en peligro. Sin embargo, ese hombre parecía estar bastante irritado. Él frunció el ceño. Un cautivo decía, ¿qué materia tiene él? Ese soldado de Yanbei ha regresado. Todavía no, maestro. En cuanto a esa cautiva, se niega a decir nada, aparte de pedirle firmemente que la vea, maestro. El comandante agitó casualmente su mano. Tráela.